Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en su canal TRO, programa Actúe en Derecho, programa que está directamente relacionado con las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. El día de hoy no solamente vamos a hablar de las necesidades jurídicas que tienen nuestros habitantes del Gran Santander, especialmente hoy vamos a hablar, queridos televidentes, del departamento de Norte de Santander, nuestro departamento hermano, perteneciente al Gran Oriente colombiano, de donde somos ustedes y todos nosotros, los santandereanos y norte santandereanos. El tema es muy sensible, está directamente relacionado con la reingeniería social que todos debemos empezar a hacer, y es la inclusión social que nosotros debemos tener en cuenta relacionado con las actividades económicas que deben tener muchos de nuestros campesinos y las personas que viven en el sector rural de nuestro departamento. El tema de hoy, queridos televidentes, es restitución de cultivos ilícitos, una asignatura pendiente que tiene Gobierno Nacional, gobiernos departamentales, con sectores muy sensibles que, debido al conflicto armado y viviendo dentro del conflicto armado, han tenido que tener y mantener esta actividad económica para poder subsistir. Para hablar de ese tema, nos va a acompañar el día de hoy el director territorial del Programa Nacional para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el doctor Juan David Pacheco. Doctor Juan David, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación, un agradecimiento especial a ustedes por esta invitación que nos hacen. Es muy importante participar de estos espacios. Un abrazo, también un saludo especial a Olmer que nos acompaña y a los demás panelistas. Un saludo especial a toda la audiencia de este importante programa también en la tarde de hoy. Bueno, hemos querido invitar aquí a nuestro programa no solamente a hablar desde la parte institucional, que es muy importante, porque es que los derechos se garantizan con recursos y el Estado y las instituciones son las que garantizan estos recursos para poder implementar los derechos de las personas. Hoy nos acompaña el señor Holmer Pérez, representante de esas comunidades del Catatumbo. Holmer, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes a toda la amable audiencia, a todos los televidentes del canal TRO, pero también a los televidentes de este programa tan importante como es Actúa en Derecho. Darles las gracias por la invitación y un abrazo a todos a quienes comparten el panel conmigo esta tarde. Muchas gracias. Bueno, es muy importante también que el gobierno departamental de Norte de Santander nos acompañe para que nos dé su impresión. ¿Qué se está haciendo por estas comunidades? Por eso nos acompaña el día de hoy el secretario de Gobierno, Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander. Doctor Felipe, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Perfecto, ya restablecemos comunicación con el doctor Felipe. Bueno, doctor, esta es una, doctor Juan David, esta termina siendo una asignatura pendiente que está teniendo el Gobierno Nacional, ya que según las estadísticas se triplicó la cantidad de cultivos ilícitos y el Catatumbo es, si no estoy mal, usted me corrige, es la segunda región en el país con más cultivos ilícitos, teniendo en cuenta el antecedente que el Catatumbo tuvo a todos los actores territoriales del conflicto armado. Antes de la ley 975 tuvo al bloque Héctor Julio Peinado de las Autodefensas, tuvo a las FARC antes de que firmara el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y en este momento tienen una disputa territorial lamentable para los habitantes del Catatumbo entre el ELN y el EPL. Doctor, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, usted bien lo ha dicho, es una situación que es preocupante. Si bien es cierto, el país redujo
el número de hectáreas cultivadas de coca en el departamento norte de Santander, pues no fuimos bien librados de esta cifra. Pasamos a tener alrededor de 33.000 hectáreas cultivadas de coca en el departamento a pasar a casi 42.000 hectáreas de coca al momento. Esto es el reporte que nos entrega el CINSI de Naciones Unidas, que es el que hace el análisis de estos cultivos ilícitos. Ese reporte lo entregaron hace aproximadamente 2 meses y corresponde al año 2019. Quiere decir que el departamento norte de Santander aumentó en un 24% la producción de hoja de coca, y eso nos pone en el primer lugar en el país en número de hectáreas cultivadas de coca. Y lo más preocupante es que además de ser el departamento con más hectáreas cultivadas de coca del país, tenemos el municipio con más hectáreas cultivadas de coca, que es Tibú, y de los 10 municipios con más hectáreas de coca, tenemos 4 municipios que hacen parte de nuestro departamento. Esta situación es bastante preocupante porque estos cultivos ilícitos y la presencia de estos ilícitos en los territorios ocasionan muchos hechos de violencia que lamentamos profundamente y que vienen ocurriendo con mucha frecuencia en el departamento. Bueno, Holmes, aquí vamos a hablar de los derechos que se están vulnerando en las comunidades del Catatumbo. Hay un derecho fundamental que ha sido el pilar de todo nuestro ordenamiento social desde el año 2016, y es el derecho fundamental que ustedes, como habitantes del Catatumbo, como el municipio de Tibú, tienen a la paz. Derecho fundamental a la paz. Tienen un derecho fundamental al desarrollo, que así lo interpreta la Corte Constitucional respecto a estos temas de cultivos ilícitos, y también a una vida digna. Holmes, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo? ¿Cuántas comunidades están afectadas en este momento? ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen respecto a la restitución que se debe dar, que está directamente ligada al punto 4 de los acuerdos de paz? Holmes. Muchas gracias. Yo quisiera también hacer un poco de contexto frente a lo que hoy, la realidad que hoy atraviesa no solo el Catatumbo, sino el norte de Santander. Aquí hay que recordar que han habido propuestas serias en el marco de las luchas sociales y de las mismas movilizaciones. Recordarán ustedes las marchas del 96 y el 98. Acá los tuvimos, hubo marchas cocaleras en sur de Bolívar, y también hubo marchas desde el Catatumbo hacia aquí a la capital de Santander, en Bucaramanga. Exactamente, y era precisamente reclamando derechos, reclamando cómo sustituir, porque recordarán ustedes que en ese momento entra el modelo neoliberal y la economía campesina empieza a quebrar. Entonces empieza a haber la migración de la economía lícita a la economía ilícita. Luego viene la arremetida paramilitar, y pues ya sabemos nosotros todo lo que sucedió en la región del Catatumbo y el departamento norte de Santander. Pero luego recordarán ustedes que en el año 2013 la Asociación Campesina lideró el paro campesino, y uno de los puntos álgidos era el tema de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Que era con aspersión y glifosato. Perfecto, pero del 99 al 2002 fue todo el flagelo de las fumigaciones. Ahí viene luego, pasa todo el tema de ya un tiempo, vuelve el tema de los cultivos, y en el 2013 ya lideramos nosotros el paro del 2013, y uno de los puntos que nosotros colocamos sobre la mesa era la sustitución gradual y concertada con los campesinos de cultivos de uso ilícito. Bueno, Holmes, vamos a contextualizar a todos nuestros televidentes, y doctor Juan David, esto es muy importante, lo que vamos a empezar a poner en conocimiento, que es el foco del por qué estos habitantes del Catatumbo han tenido que vivir del cultivo ilícito, del cultivo de la hoja de coca. Don Holmes, hablemos de cifras. Una hectárea de coca, ¿cuánta pasta puede producir y qué precio tiene esta? Pues en porcentajes uno diría que también es erróneo uno decir cuánto produce una hectárea, porque nosotros que estamos en la región y sabemos, pues en un trabajo produce una cantidad, en el otro trabajo produce otra, además porque hay unas épocas del año
que les va respectivamente mal, pero hay otras épocas del año que producen un poco más. Entonces uno diría una hectárea de coca puede estar produciendo alrededor de unas 200 arrobas de hoja, y esas 200 arrobas de hoja puede estar produciendo 4 o 5 kilos de pasta base de coca. ¿Cuánto cuesta esos 4 o 5 kilos de pasta de coca? Y esos 4 o 5 kilos pasta base de coca, pues hoy tienen, según los precios de comercialización a lo que vende el campesino, pues están en 2.500 pesos el gramo, es decir, 2,5 millones el kilogramo. Pero usted compara eso con los gastos que tiene la producción, es decir, la cadena, desde que tienen que comprar el abono, el veneno, los insumos, todo lo que esto implica. Los insumos normales de un cultivo. De un cultivo, el campesino, la producción, la ganancia es muy poca. Por eso usted ve en el campesinado el labor más débil, y el campesino nunca sale de ser el productor. Es decir, usted va a la finca y usted encuentra la misma casita, las mismas condiciones. Las mismas condiciones de humildad con la que tiene que vivir, lo único que tiene es su tierra, ¿sí? Bueno, ahora vamos a explicarle rápidamente a los televidentes. Esto, doctor Holmes, doctor Juan David Holmes, es para que los televidentes tengan un contexto de cómo es la situación económica. Aquí el factor es social y económico, ¿sí? Holmes, ¿cuánto puede producir económicamente un cultivo que no es ilícito? ¿Y cuánto tiempo durarían ustedes en hacer productivo ese cultivo? Pues en los cultivos que no son ilícitos, una hectárea de café o una hectárea de cacao, que puede ser lo más rentable, obviamente no compara con una hectárea de coca, eso también es lógico. Pero lo que lleva más aún a que el campesinado tenga desesperanza y no tenga otra alternativa sino los cultivos de uso ilícito es la falta de garantías de producción y comercialización. Nosotros tenemos ejemplos recientes de campesinos del municipio de La Playa, Ábrego y Yacarí, donde quiera que en medio de la pandemia que no hay que comer, y los campesinos están botando los productos porque no tienen cómo comercializar el tomate, el pimentón, la cebolla. No tienen cómo sacarlos de allá. Más que lo que eso produzca, lo que es la hectárea, es las garantías de comercialización, porque los campesinos no pueden estar quedando endeudados produciendo y sin un mercado donde llevar estos productos. Entonces, en últimas, lo que lleva a los campesinos a tener que migrar de la economía lícita a la economía ilícita es también las faltas de garantías de comercialización. Bueno, doctor Juan David, ya nosotros no estamos haciendo la pregunta, sino estamos colocando el tema en la mesa. ¿Qué se está haciendo para darle solución a estas situaciones que son indispensables para poder hacer la sustitución del cultivo como tal? Primero, el precio del producto, y segundo, que tengan una garantía de comercialización. En plena pandemia, lo está diciendo don Holmes, tienen que botar el producto. Doctor Juan David. Mire, frente a esto hay que decir lo siguiente. El Departamento Norte de Santander, por datos entregados por la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento y su secretario, tiene 50.100 cultivadores lícitos que se dedican a la economía lícita. Y se habla que aproximadamente hay entre 8.000 y 10.000 campesinos en economías ilícitas. Quiere decir que estamos hablando de tal vez 4 o 5 veces más de campesinos produciendo economías lícitas. Esto hay que ponerlo en contexto, porque no quiere decir que es que en el departamento la única opción que hay para los campesinos son los cultivos ilícitos. Si esto fuera así, si la realidad del departamento fuera esta, pues tenían que ser mayores el número de campesinos haciendo los cultivos ilícitos. Socialmente sería muy grave, exactamente, y no es así. Tenemos a más de 50.000 campesinos en economías lícitas. Eso sería lo primero que hay que decir. Frente al siguiente tema es lo que nosotros venimos trabajando. Tenemos a la fecha 3.000 familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que si bien han habido unos retrasos en la implementación del PENIS, como se denomina comúnmente,
hemos venido cumpliéndole a estas 3.000 familias. Hoy precisamente tuvimos la realización de un consejo asesor territorial donde hubo participación de varias agencias del Estado, delegados de participación locales, tanto de CMPP como de CEMES, en este importante Consejo Asesor Territorial. Y allí se hablaba de las inversiones importantes que viene haciendo el Gobierno Nacional en la zona del Catatumbo. No solo enfocándonos en el tema del PENIS, que al cierre del 31 de diciembre de esta vigencia vamos a tener una inversión superior a los 23.000 millones de pesos en temas de seguridad alimentaria, asistencia alimentaria inmediata, proyectos productivos ciclo corto, en este caso para el núcleo de Caño Indio, donde teníamos un retraso además muy importante. Hemos venido cumpliendo a estas familias contratos a los recolectores que están inscritos en el programa, sino que frente al tema de los PEDET como tal, el Gobierno Nacional ha hecho unas inversiones muy importantes en el territorio y con esto lo que buscamos es efectivamente lo que decía nuestro amigo Olmer, y es que podamos empezar a cerrar esas brechas históricas que ha habido en el departamento y en la zona del Catatumbo, que nuestros campesinos tengan la posibilidad de poder sacar sus cultivos lícitos, que tengan cadenas de comercialización ya establecidas, que sepan antes de sembrar sus cultivos lícitos a quién le van a vender esos cultivos. Ya tengan la línea de comercialización establecida. Efectivamente, porque ahí es donde hemos encontrado la respuesta de los campesinos. Y bien lo decía Olmer, y coincidimos totalmente en eso. El campesino termina dedicándose a los cultivos ilícitos porque la comercialización de estos cultivos ilícitos es muy fácil en el territorio. Por eso el Gobierno Nacional hace un esfuerzo muy grande en poder restablecer el tema de vías, inversiones importantes conectividad, en áreas, inversiones importantes en la vía de la Y a Tibú. Alrededor de 63.000 millones de pesos se van a invertir ahí, formalización por parte del Gobierno Nacional. Tenemos 300 familias para empezar a formalizar y poder legalizar predios de estas familias que hacen parte del programa del PENIS. Escuchamos recientemente un anuncio muy importante por parte de la fundación de Howard Buffett, que es el cuarto hombre más rico del mundo, para poder formalizar alrededor de 1.000 predios en el municipio de Tibú. Estos son anuncios que son muy importantes y que el Gobierno Nacional ha puesto todo el interés en que la zona del Catatumbo no solo sea o la presencia del Estado no solamente se reduzca a más número de militares, como siempre nos han dicho los campesinos. Pide fuerza del Estado, no ha servido. Exacto, sino que la presencia del Estado y del Gobierno Nacional ha venido siendo con inversión social. Eso quedó muy claro hoy en el Consejo Asesor Territorial. Los delegados que pudieron participar pues llevan esa información muy clara, pero sí para los televidentes que en este momento nos están viendo, es muy importante que conozcan que el Gobierno Nacional, y mire Reinaldo, lo siguiente: nosotros tenemos para este segundo semestre del año, con la Organización de Estados Iberoamericanos, que es el nuevo operador seleccionado por el programa del PENIS, para hacer inversión en el territorio, una inversión superior a los 5.200 millones de pesos, que es mayor que los recursos de libre destinación, por ejemplo, que tiene el municipio de Tibú. No, igual los ingresos corrientes de libre destinación se han reducido a menos de un 50% ahorita en plena pandemia. Exactamente, y a pesar de los problemas que han habido y dificultades que han habido económicas a razón pues de la pandemia del COVID, nosotros venimos haciendo y cumpliendo con los pagos en los municipios tanto de Tibú y de Sardinata. Prueba de eso es que en el día de hoy se están haciendo pagos en Sardinata a más de 750 familias pertenecientes al programa, en Tibú, y en Sardinata a 120 familias pertenecientes al programa del PENIS. Entonces, el Gobierno Nacional no se ha detenido con la pandemia del COVID. Sabemos de las dificultades que hay en el territorio y de los retrasos que hay, pero tenemos que seguir trabajando en torno a eso. Bueno, doctor, señor. Discúlpeme, Reinaldo, y le complemento con lo siguiente. No solo nos hemos detenido ahí, porque Olmer pues tiene también razón y coincido con él cuando dice que, y nos lo han dicho en muchas oportunidades, que un territorio donde tenemos alrededor de 8.000 y 10.000 campesinos dedicados al cultivo de coca, tenemos solamente 3.000 familias inscritas al PENIS, que es muy pequeño el número de familias inscritas al PENIS en relación a los campesinos que están cultivando coca. Yo agradezco y la buena voluntad que tiene el gobernador del departamento, el doctor Silvano Serrano, y aprovecho aquí para enviarle un saludo también igual al doctor Juan Felipe Corzo, que ha sido muy gentil con nosotros. Desde la gobernación y con la voluntad del gobernador estamos trabajando en torno a brindar una alternativa a los habitantes del municipio de Sardinata. Estamos hablando de un proyecto
que está alrededor de los 40.000 millones de pesos para que estas familias que no hacen parte del PENIS, pero que voluntariamente quieran erradicar sus cultivos de coca, tengamos una alternativa para ofrecerle a estas familias y que puedan hacerlo. Ahí, con este proyecto, nosotros lograríamos reducir alrededor de 4.000 hectáreas de coca en el municipio de Sardinata, de las casi 6.000 que hoy en día tiene el municipio. Entonces, aproximadamente el 80% de los cultivos de coca que hay en el sector actualmente. Vamos a revisar un informe que nos han enviado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a lo que sucedió el día de hoy en esta ciudad. Las cifras de cultivos ilícitos en norte de Santander, a diferencia de otros territorios en el país, evidenciaron en el 2019 un incremento del 24%, de manera especial en territorios como La Esperanza, Bucaracica y El Carmen, que reportaron un aumento superior del 60% en cuanto a cultivos ilícitos. Pero las cifras también llaman la atención por su aumento en zonas como Tibú y Sardinata, municipios que hacen parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y que benefician a 3.000 familias. Con este panorama, norte de Santander pasó de tener 33.500 hectáreas sembradas de hoja de coca en el 2018 a 41.710 hectáreas en el 2019. Bueno, queridos televidentes, aquí se han planteado ya dos situaciones que nos ha manifestado el doctor Juan David. Una, ¿a quiénes va dirigido el programa y cuál es el impacto que está teniendo y cuántas personas se han podido vincular al programa? ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar a hablar de la caracterización, que es un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobernador de Norte de Santander con su secretario de gobierno. La caracterización es fundamental. Sin caracterización no se sabe cuánto dinero se va a invertir. Y otro tema que tocó el doctor Juan David es la legalización de predios. ¿Por qué? Cuando el gobierno nacional o un ente territorial va a invertir dineros públicos, debe haber un saneamiento predial para una gestión predial eficiente, porque sería muy complicado que el gobierno invirtiera dineros en títulos o en terrenos que tienen problemas de titulación. Holmes, ¿cómo está ese proceso de caracterización? Ya el doctor Juan David nos dijo que el gobierno departamental está trabajando de la mano con las comunidades para esta caracterización. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo empecé haciendo un poco de contexto porque quería también decir que los cultivos de uso ilícito hoy no solamente están en la región del Catatumbo, sino que se han extendido al departamento norte de Santander. Usted fácilmente encuentra cultivos de coca a 40 minutos del centro de Cúcuta y aparte de eso, pues los 8 municipios que son PDE, que son PENIS, nosotros creemos que son 13 o 14 municipios los que tienen problemas. Y Holmer, lo que usted está diciendo es muy importante. Por lo menos hay departamentos como el de Santander, otros departamentos que están libres de coca, pero tal vez de nada sirve que estemos libres de coca y el problema social que se tiene en norte de Santander, especialmente con Catatumbo, y como usted lo está señalando en este momento, que se ha extendido la situación, que se han extendido los cultivos, pues es un poco complicado para estos departamentos vecinos también. Por favor, continúe, Holmer. Entonces, para hablar de la caracterización, se han cometido errores garrafales, diría yo, en la implementación del acuerdo de paz. Ya cerca de 4 años de la firma del acuerdo, tenemos el piloto de Caño Indio, donde quiera que las familias aún sigan esperando que el gobierno llegue a cumplir con los compromisos, con la formalización de la propiedad, con aún las familias en municipios como Sardinata, que firmaron acuerdos de voluntades colectivas, que hay acuerdos del municipio de voluntades, que es Tibú y Sardinata, se quedaron esperando que el gobierno fuera a hacer la caracterización familia a familia, comunidad a comunidad, y el gobierno no ha hecho la socialización del PENIS en los municipios que corresponde a la región del Catatumbo, pero sí quiere venir a imponer entonces la erradicación forzada y nuevamente volvernos a la aspersión aérea del glifosato, y no se puede desligar
aquí el punto 1, el punto 4 del que estamos hablando es el punto 4 de los acuerdos, sí señor. El punto 1, que es la reforma rural integral. Pues aquí está hablando de que vamos a... Necesitamos que en la región del Catatumbo se implemente, es la reforma rural integral como quedó contemplada en el acuerdo, pero que también se implemente el programa PENIS, y que ese programa PENIS el gobierno no lo reduzca a los 36 millones, que es el que lo acordó para que es el PAI, el programa de atención inmediata, que es el que el gobierno le interpreta que es el PENIS. Para nosotros el PENIS va mucho más allá de los 36 millones de pesos, que es lo que los campesinos acceden para firmar el acuerdo. Es muy importante lo que nos está diciendo usted en este momento, pero para poderle dedicar el tiempo que se le merece a eso que nos está señalando, vamos a terminar de socializarlo después de nuestro primer corte de comerciales. Y enseguida continuamos con este interesante tema para todos ustedes, los del Oriente Colombiano, sustitución de cultivos ilícitos. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Hoy un programa muy social que está directamente relacionado con las necesidades que tienen los habitantes de El Catatumbo, norte de Santander, nuestro departamento hermano. Holmer, por favor, síganos contando a todos los televidentes cuál es la situación. Ya nos estaba hablando usted de la caracterización, cómo se está dando y las necesidades, ya que todos sabemos que esta caracterización no es perfecta. Lo que se debe hacer es, como lo está haciendo el Gobierno Nacional y el Departamento de Norte de Santander, trabajar por esta caracterización para que todos sean incluidos en este importante proceso. Holmer, continúe, por favor. Sí, yo creo que quería también manifestar el tema de que aquí nunca se han desarrollado un ejercicio que quedó plasmado en el acuerdo de paz, y es los PISDA, de lo que nunca nos hablan. ¿Los qué? Perdón, los PISDA, los planes de desarrollo comunitarios, corregimientales y municipales, y pues que eso conlleva un plan de desarrollo. Por favor, expliquémosle a nuestros televidentes en qué consiste este tipo de plan de desarrollo. Y por ende, acá nos han vendido 2 por 1, entonces no, es que los PISDA y muchas veces uno de los funcionarios le dice, no, es que ya se formularon los PD, y son dos cosas totalmente diferentes y que quedaron plasmados en el acuerdo de paz, y que uno dice, eso acá nunca se ha desarrollado, pero sí nos quieren volver a la vieja política de que no funciona, que es el tema de la erradicación forzada, que por cierto acá nos ha dejado ya 2 campesinos asesinados a mano de la fuerza pública, 3 más heridos, y aparte de eso, pues nos quieren volver y meter la fumigación aérea con glifosato, que es catastrófica para el campo colombiano. La aspersión aérea, sí señor. Doctor Juan David, ¿cómo se está haciendo esa caracterización? ¿Qué esfuerzos está haciendo el Gobierno Nacional? Como lo dijimos al comienzo del programa, esos esfuerzos se hacen con recursos. Usted ya nos dijo que había una partida presupuestal muy importante. ¿Cómo se hace esta implementación, esta caracterización? ¿Cómo se está llegando nuevamente a las comunidades? Porque ya todos lo entendemos, en tiempos de COVID era muy, muy complicado llegar allá. ¿Qué se está haciendo ya en este momento, doctor Juan David? Bueno, muchas gracias. Mira, yo le decía anteriormente, a pesar de que el COVID ha hecho que todas las instituciones del Estado tengamos que reinventarnos, eso no ha impedido que nosotros sigamos teniendo presencia en los territorios y sigamos haciendo acompañamiento a las familias, en este caso las familias que hacen parte del PENIS. Les comentaba en el segmento anterior que nosotros no hemos dejado de hacer pagos por asistencia alimentaria inmediata a nuestros beneficiarios. En estos momentos lo estamos haciendo en el municipio de Tibú y en el municipio de Sardinata, porque sabemos además las dificultades económicas que vienen teniendo las familias, pues eso hace que el gobierno nacional también haya tenido que buscar recursos de donde a veces es difícil encontrarlos para poder tener esos recursos y poder atender a esas familias. Si bien es cierto, nosotros tenemos 3.000 familias inscritas en el PENIS, lo decía también en el segmento anterior, no podemos o no pretendemos tampoco quedarnos simplemente en esas 3.000 familias, porque sabemos que la situación del departamento tiene muchas más familias. Las necesidades son otras, sí señor. Son mayores.
Y en ese orden de ideas, pues hemos tenido el acompañamiento de la gobernación. Es muy importante que el tema de sustitución no sigamos creyendo que es un tema del gobierno nacional y que el gobierno nacional debe mirar a ver cómo resuelve este problema. Eso es un problema que debemos resolver todos en los territorios, y el gobernador lo ha entendido así, y nosotros desde la dirección pues hemos venido haciendo acompañamiento al gobernador para poder lograr alternativas y soluciones reales para nuestros campesinos. Si bien es cierto lo que decía Olmer, y quiero enfocarme en eso, no es que nosotros estemos haciendo un 2x1 o que el gobierno nacional se haya olvidado de los PISDA. Esos planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, que son los famosos PISDA, no es que los estemos reemplazando por el PEDET. Los PISDA nacieron de las mismas comunidades y lo que buscan es resolver las necesidades que tienen las comunidades en nuestros territorios. Y precisamente eso es lo que se viene haciendo también desde el marco de los PEDET. Son acciones que debe tomar el gobierno nacional y que ha venido tomando para poder resolver esa brecha histórica que ha tenido, en este caso, la zona del Catatumbo. Lo que no queremos hacer son esfuerzos que vayan desligados una cosa de la otra. Es decir, debemos estar como gobierno nacional, todas las agencias del Estado, todos los ministerios y demás, muy articulados, porque la inversión de los recursos y lo que se viene haciendo en el territorio, pues todo debe impactar de manera articulada la generación o la ejecución de esos recursos del gobierno nacional. Por eso es que nosotros siempre nos enfocamos mucho en lo que se viene trabajando con los PEDET, de la inversión que se viene haciendo con los PEDET, no porque, vuelvo y les repito, porque el PEDET sustituya a los PISDA, simplemente que la inversión es la misma. Y le voy a poner un ejemplo por citar. Vamos a hablar de reactivación económica, que lo hablan también los PISDA. Si nosotros en el tema de reactivación económica vamos a hacer una inversión en el territorio, en Tibú, en Sardinata, si se va a adecuar una vía, si vamos a tener mayor acceso en el tema de comercialización, que lo venimos haciendo desde la Agencia de Renovación del Territorio, que hace parte, además de la Consejería para la Estabilización, de la que nosotros también hacemos parte, pues esa es una obra que también le está apuntando a las iniciativas que los campesinos en su momento le dijeron al gobierno nacional y que hicieron parte de la creación de esos PISDA. Entonces es simplemente poder articular todas las agencias del Estado y que la inversión social se haga de manera articulada en los territorios para poder hablar un solo tema. O sea, queremos hablar de un solo tema y que esto impacte todas las comunidades. Nosotros venimos y lo hemos dicho muchas veces en repetidas oportunidades. Hay obras que son obras PEDET, pero que son PEDET y también tienen el sello PISDA, como hay obras que son PEDET y no le están apuntando a esas iniciativas PISDA. Entonces, eso es como para que haya mayor claridad frente al tema de los PISDA. No es que nos estemos olvidando de ellos porque sabemos la importancia que tienen, sino que como gobierno nacional debemos estar muy articulados en eso. Ahora bien, el PENIS no solo contempla el PAI familiar, que lo decía Olmer, hasta 36 millones de pesos dice el decreto, sino que él contempla también un PAI comunitario, que son actividades que nosotros hacemos para las comunidades. Y es fácil de identificar estas dos. El PAI familiar, como bien lo dice el nombre, es un plan de atención inmediata a la familia, es decir, a las 3.000 familias que tenemos en el programa. Pero existen también unas obras que no son directamente de impacto a la familia, sino a las comunidades, y esas obras son las que nosotros denominamos PAI comunitario, que en eso es que se divide el PENIS como tal, en el PAI familiar y en el PAI comunitario. Y sobre esas acciones del PAI comunitario, nosotros siempre hemos enfocado el trabajo que hacen nuestros recolectores o gestores comunitarios en poder impactar esas obras comunitarias que están o que requiere la comunidad, que nacen de las mismas iniciativas de las comunidades y que ayudan a apuntarle también a esas iniciativas que hacen parte de los PISDA. Entonces, eso es un esfuerzo muy grande. Eso que le estoy diciendo hay que llevarlo a cifras, como usted dice, y cada acción que tiene el gobierno nacional frente a estas actividades, pues representa una inversión, hace ver la voluntad que tiene el gobierno nacional de poder resolver y de poder atender estas problemáticas. Ahora bien, no quisiera dejar pasar esta intervención para decirle, Reinaldo, y a todas las personas que nos escuchan, estamos hablando de un tema de sustitución de cultivos ilícitos. O sea, yo estoy hablándoles en representación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Nosotros no hacemos parte de la erradicación forzosa, no participamos de estas mesas. Es un tema totalmente distinto y que no está definido hasta ahora. No está definido. Sí, o sea, yo simplemente podría decirles que constitucionalmente el cultivo de coca es un cultivo ilícito, que todo lo que se haga con esta hoja de coca
pues se convierte en ilícito, porque pues estamos hablando de un cultivo ilícito, pues todo lo que se genere de ahí en adelante va a ser ilícito, y que esto pues trae mucha violencia para el territorio nacional, y el gobierno nacional pues así lo ha visto con su Ministerio de Defensa y demás. Ya es un tema de seguridad nacional, lo han catalogado. De política de Estado. Es una política de Estado, de seguridad nacional, y ellos toman sus decisiones. Nosotros nos enfocamos en el tema de sustitución de cultivos ilícitos, y es donde venimos haciendo acompañamiento. Otro dato también muy importante, Reinaldo, es sustitución voluntaria. O sea, nosotros no obligamos a ninguno a que usted tiene que sustituir, no. Voluntario, el que quiera sustituir sus cultivos ilícitos, nosotros nos sentamos. El que vea una garantía en este programa se puede vincular voluntariamente, no es una obligación del gobierno nacional. Y también, pues, sí, como usted se refería respecto a las competencias de la Corte Constitucional, también ha marcado una posición muy certera frente a la aspersión aérea con glifosato. Don Holmes, vamos a hacerle una pregunta respecto al común denominador que tienen muchos campesinos. Se le cayó en este momento la señal a Olmer. Bueno, doctor Juan David, vamos a hablar de ese tema mientras restablecemos comunicación con Olmer, que es muy importante. Este es un común denominador. Ya tenemos nuevamente comunicación con Olmer. Olmer, hablemos de algo que le sucede a la gran mayoría de campesinos en nuestro país: la titulación de los predios. ¿Qué porcentaje de los habitantes que viven del cultivo de coca tienen definida la titulación de los predios donde tienen sembrado este cultivo? Es decir, ¿son de ellos los cultivos? ¿Ya está legalizado el terreno como tal? ¿Cómo está ese proceso, Olmer? Bueno, yo creo que hay que ser realistas y hablar de la titularidad de los predios, sobre todo en el departamento norte de Santander, es un poco complicado, porque el catastro acá es un desastre. Eso hay que reconocerlo. Usted va a los municipios, el departamento, y esa información prácticamente no existe. Entonces, pues sería uno mentiroso. Yo sería mentiroso acá ponerme a decirles cuántos son los predios que tienen título de propiedad hoy en cada municipio, porque esa información prácticamente no existe ni en las mismas administraciones municipales. Como lo acaba de decir, el catastro está totalmente desactualizado. Me han dicho que son 40 años que no se actualiza el catastro, y usted imagina lo que eso pueda conllevar para los territorios. Entonces, muchos de los predios de la región del Catatumbo, y todos sabemos acá, la región del Catatumbo está sobre zona de reserva forestal, una buena parte. Zona protegida, zona protegida. Zona protegida, están parques naturales, están los territorios indígenas Motilón-Barí, pero también hay propuestas territoriales para avanzar en lo que tiene que ver con la formalización de la propiedad a través de la Asociación Campesina del Catatumbo. Desde el año 2009 avanzamos con la propuesta de zona de reserva campesina, pero también está la propuesta de las comunidades indígenas de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos, cosa que nos llevó a una sentencia de la Corte Constitucional, y que hoy estamos en el proceso de hacer todo el tema del ordenamiento territorial. Estamos hablando de hacer ordenamiento territorial cerca del 20 o el 25% del territorio norte santanderiano, que es la región del Catatumbo, pero también nos preocupa que ejercicios como la hoja de ruta del PD no recogió ejercicios tan importantes como el ordenamiento territorial de los pueblos indígenas y los campesinos, que es los ejercicios de los cuales estamos hablando. Entonces hay un cruce de cables bastante horrible ahí, en lo que estos ejercicios que se suponía tenían que recoger todas las propuestas de las comunidades y de las organizaciones sociales y de las comunidades indígenas. La socialización y la concertación no se ha hecho de tal forma. Entonces eso pues lleva a hacer dobles esfuerzos y dobles ejercicios, y que estos ejercicios tan importantes pues tenían que recoger las propuestas de las comunidades.
Doctor Juan David, sabemos que tanto el gobierno nacional como gobierno departamental están empezando a trabajar o dándole continuidad a estos procesos en los cuales nos acaba de hacer referencia Holmer, la titulación y la actualización del catastro. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones y refiriéndonos también a este tema tan importante que es la actualización del catastro y la titulación de los terrenos en el Catatumbo. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Por eso el Canal TRO está implementando esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de la mano. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. 8, frote rotacionalmente las muñecas. 9, enjuague con abundante agua. Y 10, seque las manos con una toalla limpia. Campaña de El Canal TRO. Queremos enviarle un saludo muy especial también a todas las personas que nos escriben y reportan sintonía por Facebook Canal TRO. Nos reporta sintonía la señora Yadira Gamonal de la ciudad de Pasto, doña Irene Sepúlveda, doña Maribel Celis y doña María Esther Barrera desde Villavicencio Meta. Un saludo muy especial para todos ellos y agradeciéndoles el reporte de sintonía. Doctor Juan David, ¿qué está haciendo tanto Gobierno Nacional como Gobierno Departamental del Norte de Santander para poder solventar, para poder dar solución a esta situación tan complicada que nos acaba de exponer don Holmer, que es la actualización del catastro, vital para poder salvaguardar los derechos de todas estas familias? Doctor Juan David. Bueno, yo frente al tema coincido con Holmer también. El tema de tierras en el departamento es un tema muy complejo y pues la verdad yo mal haría en profundizar en el tema porque eso pues está la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural que conocen mejor este tema de tierras, pero yo sí podría decirles lo siguiente, frente a la pregunta que usted nos hacía en el segmento anterior de cuántas personas no tienen resuelto el tema de tierras en el departamento y en la zona del Catatumbo. Frente a eso yo podría decirle que difícilmente una persona que tenga propiedad sobre su predio tenga cultivos ilícitos ahí. Lo que comúnmente encontramos es que los predios que no tienen esa claridad jurídica son los predios que tienen cultivos ilícitos en el territorio. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno nacional? ¿Cuál ha sido una estrategia que ha planteado el gobierno nacional? Personas que tengan propiedad o que estén en algunos territorios donde hayan cultivos ilícitos, que esas personas se les pueda formalizar, es decir, entregar estos predios, titular estos predios a esas personas bajo la condición de los cultivos. Eso es lo que nosotros llamamos una estrategia de formalizar para sustituir. Es básicamente eso lo que nosotros venimos haciendo ahí o lo que viene haciendo el gobierno nacional en el tema de formalizar. Bien lo decía Holmer, hay muchas pretensiones en el territorio. La sentencia T052 nos ha puesto a muchos a socializar el tema de tierras en el departamento. Hay una pretensión de alrededor del 25% del territorio del departamento del Norte de Santander, pretendidas por, como decía Holmer, por algunas comunidades en esta zona del Catatumbo. Esa concertación se viene haciendo con las comunidades, esas mesas de diálogo del cual nosotros pues hemos tenido también participación, se vienen haciendo ahí, pero el tema de tierras en el departamento es un tema muy complejo y que no tiene por lo menos una respuesta o una solución inmediata, es difícil encontrarlo. Yo quisiera también decirles lo siguiente, y fue algo que mencionaron también anteriormente, en el departamento norte de Santander nosotros tenemos parques nacionales naturales, es decir, zonas de reserva y de resguardo, zonas especiales llamamos nosotros. Y sobre estas zonas especiales la ley nos prohíbe hacer
o implementar proyectos productivos y este tipo de actividades productivas ahí. Tenemos familias que están incluidas o vinculadas al programa del PENIS, que se encuentran en estos territorios de zonas especiales y que nosotros como programa no hemos podido atender por lo mismo que les comentaba. No podemos implementar un proyecto productivo en estos territorios porque la ley lo prohíbe. Es decir, un beneficiario del programa del PENIS que haga parte de parques nacionales naturales o de algún resguardo, nosotros ahí no podemos implementar un cultivo de cacao o de palma. No pueden invertir dineros públicos en esos terrenos. Sí podemos invertir, pero los proyectos productivos no los podemos hacer ahí, porque la ley prohíbe que en esas zonas especiales haya este tipo de actividades. Entonces, lo que le hemos planteado a los beneficiarios es que busquen algunos territorios que la ley sí nos permita implementar los proyectos productivos, porque lo más importante para nosotros es que la persona, además de salir de la ilegalidad y pasar a la legalidad, podamos en el tiempo sostener económicamente esa familia. Es decir, no nosotros como gobierno nacional, sino que la persona sea capaz de sostenerse en el tiempo en ese tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Doctor Juan David, perdón que lo interrumpa. Usted ha dicho algo muy importante, ¿sí? Que las personas busquen un terreno en el cual puedan cultivar. ¿Cómo es el modo, cuál es la ruta para la búsqueda de ese terreno? El campesino tiene que adquirirlo, el gobierno nacional condona o subsidia esa adquisición. ¿Cómo es la ruta, doctor Juan David? No, mire, nosotros tenemos en el programa lo que fundamentalmente lo que buscamos en el programa es que el beneficiario al que se le va a implementar el proyecto productivo tenga una posesión sobre el territorio, sobre el terreno donde se va a implementar este proyecto productivo. Es decir, que tenga un arriendo sobre esa propiedad. Que lo que tenga que buscar es el dominio a través de la adquisición, el dominio de ese terreno. Exactamente, que tiene un dominio sobre el terreno para nosotros poder implementar los proyectos productivos ahí. Eso es como básicamente lo que nosotros hacemos. Y eso pues tiene un trámite administrativo de cambio de predios y demás, pero que nosotros internamente desde el programa lo hacemos y avanzamos con estas familias que tengan como esta respuesta rápida para poder atender las familias que tengan el problema de tierras como tal. Eso es muy importante. Mire, yo quisiera profundizar en un tema también que no quisiera dejarlo pasar. El tema de tierras se viene trabajando, hacemos presencia con este tema de tierras, pero es muy importante que la gente también conozca que una de esas estrategias de sustitución de cultivos es la de formalización. Y se los decía anteriormente, las personas que tengan el uso, que estén invadiendo algún terreno, que no tengan esa legalidad de ese predio y que tengan cultivos ilícitos, el gobierno nacional les ha dicho, venga, pase de la ilegalidad a la legalidad y nosotros ponemos ese predio a nombre suyo con el único compromiso que usted no vuelve a sembrar cultivos ilícitos. Ese paso y ese tránsito de la ilegalidad a la legalidad nosotros hemos presupuestado, se ha estimado que para que un campesino no vuelva a retomar los cultivos ilícitos, debe, una vez su proyecto productivo empiece, válgame la redundancia, a producir, él debe empezar a recoger mes a mes por lo menos 1.5 salarios mínimos mensuales vigentes. Si nosotros logramos que eso pase con el campesino, él no va a volver a la ilegalidad. Y eso implica que nosotros de manera muy articulada le hagamos un acompañamiento al campesino en sus proyectos productivos, en la comercialización, en las vías de acceso, todo lo que implica, y por eso nosotros hablamos, como decía Olmer, de Catatumbo sostenible. Hay muchas estrategias del Estado funcionando en el Catatumbo para que de manera articulada podamos lograr eso con nuestros campesinos. Olmer, con base a lo que está diciendo el doctor Juan David, ¿cómo está la voluntad de esta comunidad para hacer este traslado, este cambio, esta sustitución de cultivo con base a las garantías que nos está diciendo en este momento el representante del gobierno nacional en este programa? Olmer. Bueno, yo creo que la voluntad no es solo es decirlo, sino que nosotros lo hemos manifestado a través del tiempo. Y la historia no nos deja mentir. La voluntad es total de la implementación del programa de sustitución como quedó acordado, porque es que también este gobierno viene simulando la implementación del acuerdo de paz, y eso también es una realidad en el país. Conocemos de que el gobierno ahorita ha dejado de aplicar el PENIS por un programa nuevo que llaman Hecho a la Medida, y ese hecho a la medida ya no son
46 millones para las familias, sino que es inferior y que esa responsabilidad ya no la tiene el gobierno nacional, sino que se la trasladan a los gobiernos locales y municipales. Entonces, nosotros a través del tiempo, de la vocería que hemos hecho y en la interlocución que hacemos con las comunidades que representamos, las comunidades expresan día a día la voluntad de sustituir los cultivos, pero eso implica que aplicar un programa de sustitución no vamos a entrar, sino se aplican de forma paralela lo que hemos nombrado la reforma rural integral y el punto 4 de la sustitución de cultivos de uso ilícito, y no el programa de atención inmediata, porque los pagos de los que hablaba Juan David, de que en medio de la pandemia se han venido haciendo, es el pago que se tenía que hacer el primer año y estamos hablando de 4 años. Entonces, también hay que entender que las familias tienen unas necesidades básicas y que esas necesidades básicas se tienen que resolver. Si no se resuelven esas necesidades básicas y seguimos en el mismo abandono por parte del Estado, pero hablando de inversiones multimillonarias, convirtiendo la inversión. Necesidades, don Holmer, que se solucionan con recursos. Doctor Juan David, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho. Don Holmer Pérez, muchas gracias. Es un tema muy amplio, muy sensible, y queremos agradecerle por haber dedicado el tiempo aquí en Actúe en Derecho para poner al tanto a todos nuestros televidentes del Gran Santander qué es lo que está sucediendo en el Catatumbo. Y ustedes continúen con toda la programación de nuestro canal TRO, sigan con Tacones en la Mano. Hasta una próxima oportunidad.